Muy buenas noches, bienvenidos a Destacados. Estoy acá en el Hotel Dazzler porque voy a encontrarme con Facu Pereira, gastroenterólogo, médico. Propone resetear nuestro intestino. Fusiona la medicina tradicional con la medicina funcional, con la alternativa y creó un programa que se llama B15, Resetea tus intestinos. Vamos a hablar con él. Vení. Facu Pereira, quería hacer esta entrevista hace años que te vengo siguiendo. Resetea tus intestinos, resetea tu cabeza también un poco, los que están del otro lado viendo esta nota, ¿no? Tiene que ver con un poco abrir las cosas tradicionales, comunes, los viejos paradigmas y empezar a ver la medicina desde otro lugar, sobre todo tu búsqueda. Sí, más integrativa, porque la medicina tiene sus limitaciones y que no esté demostrado por la ciencia no significa que no exista. Y hay miles de personas que se benefician con tratamientos alternativos que los médicos niegan y denostan. Y un poco yo entré a este mundo a través de la búsqueda de mi padre, un médico muy curioso y muy apasionado en ayudar a las personas. Él estaba horas a veces con los pacientes, realmente quería, una persona muy sensible. Se metió a investigar otras cosas para seguir ayudando y encontró la medicina naturista, encontró la medicina funcional y justo en mi pueblo había un médico naturista que era muy bueno y curaba personas y mi viejo fue a verlo, hablaba con él, estudiaba, le pidió libros y encontró que habían personas que podían mejorar su salud con algunos cambios de la alimentación que potenciaban mecanismos de autosanación o mecanismos antiinflamatorios. O sea, tu padre ya, porque hoy tal vez hablar de medicina alternativa para muchos es un poco más común, pero tu padre ya estaba abierto a eso y vos creciste y naciste siempre sabiendo que ibas a ser médico. No, casi al final de la secundaria me gustaba mucho lo que hacía mi viejo y en los pueblos los médicos son muy queridos y yo sentía que a donde íbamos en todos lados la gente lo mimaba, lo quería y eso me gustó mucho y se fue dando y el último año de la carrera me decidí y bueno, y ahí empecé. ¿Qué es resetear el intestino? O sea, pues estamos hablando de intestino permeable. Lo que vos decís es, hay un síndrome, un síntoma. ¿Qué es el intestino permeable? Es un síndrome que existe pero la medicina no lo ve y nosotros al no poderlo demostrar científicamente tampoco lo podemos contar, pero existe. En realidad yo le llamo impacto extradigestivo de mal funcionamiento intestinal. Es como que el intestino cuando se inflama te puede enfermar a distancia. Y hay ciertos síntomas asociados que conforman este síndrome que tiene una causa, un diagnóstico y un tratamiento. Y a eso es lo que he dedicado en los últimos años y de eso se tratan mis libros y mis trabajos de difusión en las redes, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el intestino permeable. ¿Qué síntomas puedo tener? Porque en realidad uno ya cuando lo tiene empieza a padecer. Claro. ¿Qué cosas, por ejemplo? Primero te cuento que el intestino es como un tubo que funciona como una cinta transportadora, pero tiene una función de filtro también, como un filtro de café. Deja pasar lo bueno, pero no deja que pase lo malo. Entonces, eso nos permite estar en equilibrio. Pero a veces ese intestino, esos poritos que tiene el intestino, que son uniones intercelulares muy, muy pequeñitas, es una capa unicelular unida una célula al lado de la otra, o sea que es súper lábil y súper frágil. A veces esas uniones se separan y el intestino empieza a filtrar cosas que no deberían filtrar. Entonces pasan toxinas, alimentos en mal estado, alimentos mal digeridos y sustancias del interior a la sangre y eso genera como una respuesta inmunológica, ¿no? Con determinados síntomas. Ahora, las causas de esto en general son personas que en general ya cuando empiezan en la adultez empiezan a tener cosas que se van sumando, por ejemplo, antibióticos, una cirugía de vesícula, un estrés muy grande, una depresión, una crisis emocional,
un exceso de mala dieta, como comemos casi todos los argentinos, muchas harinas refinadas, mucho lácteo, mucho procesado, que va inflamando y empobreciendo la microbiota, y pueden haber sensibilidades alimentarias. Hay personas que son sensibles al gluten, no celíacos, sensibles a los lácteos, sensibles a la carne, sensibles a los FODMAP. Hay alimentos que también te pueden hacer que el intestino sea permeable. Entonces, otras causas como una gastroenteritis viral, por ejemplo, puede ser que sume, pero en general hay causas combinadas. Una persona que de golpe se pone muy mal, se estresa mucho y esa empieza a comer mal, justo está triste, come peor. Entonces el gluten más el exceso del estrés hacen que el intestino se vuelva más permeable, y peor si fue mamá, por ejemplo, cambios hormonales, hacen que el intestino empiece a filtrar mal, empieza a perder su capacidad de filtro y se transforma en un intestino permeable. Y empiezan los síntomas, que empiezan primero síntomas digestivos, que tiene la particularidad que son síntomas diarios y que confunden a los gastroenterólogos. Son síntomas, personas que tienen reflujo, tienen gastritis, tienen colon irritable, se les hincha la panza y van a los gastroenterólogos y no les pueden curar, porque son síntomas diarios, que nuestra hipótesis es que el impacto de estas toxinas en la pared genera una inflamación crónica de la pared, ¿no? Entonces, primero un síntoma digestivo y a su vez asociados síntomas fuera del aparato digestivo que tienen que ver con esto, que las toxinas nos inflaman a distancia porque vuelven loco el sistema inmunológico y bueno, sustancias viajeras en la sangre, bueno, pero los síntomas pueden ser muy inespecíficos, muy inespecíficos. Cada tanto te hinchás, por ejemplo, tenés reflujo y de golpe empezás a estar con poca energía, mal humor, insomnio. Pero lo que me divierte de esto es que empiezas a enumerar cosas que no tienen nada que ver con lo intestinal, ¿no? Con lo que tiene que ver con lo que como, cómo lo digiero. Y ahí me parece que es lo novedoso, claro, o donde lo que plantean ustedes es tu estado de ánimo, ¿no? Incluso hasta tal vez cosas, ¿no? O trastornos mentales con la alimentación. Vos decís que puede tener que ver, ¿no? Bueno, y ustedes dicen tiene que ver, o puede tener que ver. Para algunas personas mucho, no para todos, pero otros síntomas, dolores articulares, hinchazón de manos, pies y caras, sobrepeso, adicción a harinas de azúcar, problemas hormonales de la mujer, síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, infertilidad, autoinmunes, Hashimoto que no mejora, lupus, artritis reumatoidea, bueno, todas enfermedades que pueden estar empeoradas por esto, y más de 90 síntomas enfermedades describimos en esto, y lo difícil es que es muy difícil darse cuenta por sus propios medios, porque vos, si por ejemplo un alimento es el que te está enfermando, muchas veces la reacción es retardada. Vos hoy comes un pedazo de pan y capaz que tu cansancio empieza a aparecer 2 o 3 días después, o comiste azúcar y tu dolor de cabeza empieza 2 días después. Como que no es tan fácil darse cuenta causa-efecto, y la forma de diagnosticarlo en general, como te decía, es primero pensarlo, y hoy en esto yo me encargo muchísimo de difundir en las redes, estoy todo el día contando los síntomas para alertar a la población, porque esto es algo que pasa al 30% de la población, o sea, 12 millones de argentinos tienen su intestino permeable según estadísticas extrapoladas de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué fue eso que decís? Acá me di cuenta que es por acá y arrancaste y ahora todas tus investigaciones van hacia ahí, ¿no? Bueno, cuando yo vuelvo, yo hago 2 residencias en Buenos Aires. Una hice la residencia de clínica en el Hospital de Clínicas. Después hice una segunda residencia de gastroenterología en el Hospital Udaondo y venía con una formación muy convencional, muy cuadrada. Y cuando regreso a trabajar con mi viejo en Chipoleti, mi ciudad natal, él me contaba estos hallazgos y yo descreía. Le decía, che, pa, ¿esto dónde lo viste? Claro, ¿en qué libro está? Está en este librito. ¿Y quién lo escribió? No. Pero con el tiempo fui escuchando historias de pacientes que venían al consultorio y decían, che, tu papá me curó de la artritis. ¿Cómo? Y con la dieta, y yo pensaba que era un poco el carisma que él tenía, pero no, después me di cuenta que realmente cuando empiezo a linkear síntomas extradigestivos con enfermedades digestivas, encuentro la teoría del síndrome del intestino permeable, que la describe Hipócrates hace 2400 años, cuando dice que toda enfermedad empieza en los intestinos, y la medicina funcional, que es una medicina alternativa muy exclusiva
de Estados Unidos, que es medicina para muy pocos porque es muy cara, pero ya tiene un departamento de medicina funcional en la Cleveland Clinic en Estados Unidos, o sea, ya la ciencia la tuvo en cuenta y ellos ya empiezan a hablar del intestino permeable y que todo tratamiento debe empezar por el intestino, ¿no? Entonces empiezo a estudiar todas sus teorías, empiezo a leer y después empiezo a hacer mi propia práctica en Cipolletti y empiezo a ver que empecé a tener resultados muy espectaculares, ¿no? Claro, que ya no podías decir, ay, bueno, pero esto es porque nos caemos bien, o esto es una casualidad, o tal vez como que empiezan a darse durante más de un caso. Durante muchos años yo trabajé ad honor en el hospital de Cipolletti, 12 años, y me dediqué específicamente a los pacientes les preguntaba los síntomas. ¿Tenés dolor de cabeza? ¿Tenés hormigueos? ¿Tenés erupción en la piel? ¿Se te hinchan las manos físicas? ¿Tenés cansancio? ¿Tenés dolor articular? Y los que tenían esos síntomas, cuanto más síntomas tenían, les daba la misma dieta. Y veía que los que tenían poquitos síntomas, a veces sí, a veces no, pero los que tenían muchos síntomas tenían cambios como sorprendentes, ¿no? Y dije, esto como que, viste cuando sentís que estás descubriendo algo, pero no sabes por dónde manifestarlo. Y un día, una paciente, que es la paciente número 1 que describo en mi libro, Receta a tus intestinos, me vino a ver al consultorio con vino porque tenía gastritis, soy gastroenterólogo en el hospital, y ya no trabajo más, pero me contó que cuando la veo caminar hecha una piltrafa, pobre, estaba toda dolorida, deprimida, hinchada, alergias. Le ofrecí probar y empezó la dieta B15, en ese momento se llamaba distinto, y a los 15 días volvió sin ningún dolor. Y al mes ya no tenía ni siquiera tristeza. Le sacamos, de los 4 antidepresivos, le sacamos 3, quedó con 1 y hoy la sigo viendo en Cipolletti cada tanto. Es una persona que tiene que comer poco gluten porque si come mucho gluten le hace mal, ¿no? Empieza tu programa B15, ¿no? Vos decís, empiecen todos, estaría bueno que todos reseten su intestino y empiecen a ver si tienen alguna intolerancia, que por más chiquita que sea, tal vez no la reconocen, ¿no? La desconocen y dicen, me agarra estas palmas y podés entender por qué. A diferencia de una dieta que uno podría decir, pero si yo largo el azúcar, la harina y los lácteos, al fondo estoy reseteando, pero lo que no estoy entendiendo es, creo que lo complejo es cómo voy incorporando y cómo voy midiendo, ¿no? Esto tiene 2 etapas. Una es como de limpieza intestinal o reseteo o autosanación, en el cual tomamos el concepto de la medicina naturista que dice que cuando vos a un órgano le generás un escenario propicio, se puede autocurar, ¿no? Cuando nos fracturamos un hueso, le ponemos un yeso, el hueso se suelda solo, ¿no? Lo mismo pasa con todos los órganos y con el intestino pasa lo mismo. Entonces, yo me imaginé una dieta perfecta para el intestino para que se cure solito, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Fusioné la dieta de la medicina funcional, que es sin gluten, sin lácteos, sin azúcar, con la dieta de los FODMAPs, que son azúcares de frutas y verduras. Yo veía que esta dieta hacía agua, porque los pacientes que hacían esta dieta quedaban muy hinchados, y la dieta FODMAP hacía agua porque no le curaba ni la migraña, ni la fatiga, ni la tristeza, porque claro, la dieta FODMAP te saca azúcares, pero te deja comer gluten, lácteos, ¿entendés? Yo dije, ¿por qué no fusionar las dos? Y así nació esta dieta que es como perfecta para el intestino. Con esta dieta se deshinchan, 80% de las personas que tienen se deshinchan de entrar con esta dieta. Y ahí tenemos que tener, la primera parte es una paciencia de 15 días para decir, limpio el intestino. Son 7 en el cual uno no come ni gluten, ni lácteos, ni azúcar, ni mate, ni café, ni algunas frutas, ni algunas verduras. Y allá el día 8 ya una vez que los síntomas se van, ya el intestino se mejora y ahí viene la fase 2, que es la de reintroducción, que es como una etapa de autoconocimiento donde vos te transformás en tu propio detective para ver cuál es el alimento que te está enfermando. Sí, una bitácora, vos empezás a decir como esto. Y además me parece interesante porque un poco invita a que uno es el mejor lector de su propio cuerpo, ¿no? O al menos empezar a tener conciencia y decir, che, me hinché. Exacto. ¿No? Porque uno en el acelere es lo que menos hace, ¿no? Sí, es un método de autoconocimiento, así le llaman a los pacientes y tenemos hasta un protocolo de reintroducción. Nosotros te decimos qué día a cada alimento, aunque eso se puede modificar a demanda, pero
día 8 carne, día 9 cebolla, día 10 palta, día 11. Entonces cada día, porque ya lo tenemos, y siempre al final el trigo, porque el trigo es el que más tarda en reaccionar, entonces te confunde, puede embarrar la cancha si lo metes en la mitad de la reintroducción. Entonces siempre lácteos anteúltimo, el trigo último. Y de esa manera el paciente no solo mejora su intestino y sus síntomas, la piel, la mente, la articulación, la hormona, la autoinmunidad, sino también detecta cuál es el alimento que tiene que dosificar. Digo dosificar porque la gran mayoría de las personas, gracias a nuestro método, detecta que son sensibles al gluten no celíacos. Los celíacos en realidad el médico los diagnostica, lo difícil es el sensible al gluten no celíaco, en el cual no hay un test, la medicina no tiene un test que yo te lo hago de sangre y sí o no, no hay. Es todo acá prueba-error. Entonces, con nuestro método, el diagnóstico más común es la sensibilidad al gluten no celíaco, después viene la sensibilidad a los lácteos, que muchas veces la medicina, la gastroenterología, a los pacientes les deja comer leche deslactosada, entonces ahí está todavía el tema para ajustar. La dieta FODMAP, que usan todos los gastroenterólogos, te dejan comer leche deslactosada y te permiten comer proteínas de la leche, que son malas para mucha gente. Entonces ahí es donde yo la saqué para mejorar la eficiencia de la dieta. Y te decía, gluten, lácteos, y después alimentos a veces, azúcar. El azúcar es otro de los tres. Azúcar. Ahora, quiero ir, Facu, el que está mirando del otro lado, ¿no? Que de repente dice, bueno, a ver, ¿cómo arranco? Primero, tu libro es así como ABC, es simple, fácil de leer, sos una persona, te sigo en las redes, miro mucho todo lo que haces, sos muy accesible. ¿Es fácil entrar en este mundo o uno tiene la sensación de decir, uy, pero voy a tener que cambiar todo? ¿Cuánto tiene que incomodarse? No, lo que tiene es una semanita. Es una semanita en la cual comes distinto y podés hacerlo muy fácil. Por ejemplo, vos podés desayunar galleta de arroz, jamón, huevo, nueces y si querés un tomatito, una frutilla, la merienda lo mismo. Le podés meter jamón, un embutido estaría incluido. Sí, en este caso sí, porque algo de carne blanca de cerdo dejamos para las proteínas. Si bien obviamente los embutidos no son lo ideal, pero es como que en la balanza, para que lo hagas. Claro, hay como 15 capítulos donde abordo cada enfermedad, porque cada enfermedad tiene algunos suplementos distintos. Hablamos también de la intolerancia a la histamina. Hay personas que, por ejemplo, hacen el reseteo y se dan cuenta que necesitan dejar la histamina porque tienen dolores de cabeza, rinitis o problemas en la piel y en el fondo el alimento, no hay un alimento que les hace mal, sino tienen que quitar varios alimentos para poder curarse. Entonces todo eso lo vamos modificando según cada enfermedad, usamos distintos suplementos, vamos como personalizando el programa para algunas personas, en especial en los grupos, en nuestro programa supervisado. Sí, me gusta esto, ahora vamos a seguir, pero me gusta esto que quien arranca después puede integrar un grupo, entonces ahí la gente hace preguntas, como participa, ¿no? Bueno, yo dejé esto, reaccioné de esta forma. Y volviendo a tu pregunta de qué se puede comer fácil, desayuno y merienda, como te conté, después almuerzo y cena es pollo, pescado, mariscos, hay 10 frutas, hay 30 verduras, arroz, quinoa, polenta, puede ser fideos de arroz y infusión, agua, nada. Sí, té y agua. 4 o 5 tés que permitimos, algunos té no porque pueden distender el abdomen. Entonces, té verde sí, té robois, té blanco, té de menta, té de jengibre. Y ya llegaste al día 7. 7. No es tan difícil. No es tan difícil. Lo que sí puede ser difícil en los adictos al azúcar y a la harina. Ahí es como que sí, hay que pasarlo. Puede haber un dolor de cabeza, puede haber un dolor de... Pero hay que pasarlo porque si tenés adicción, siempre digo que los adictos al azúcar y a la harina se tienen que tratar porque tarde o temprano, si es que no están mal hoy, tarde o temprano en algún lugar les va a impactar. No, porque además creo que lo que está bueno es asociar que el para qué tiene que ver con la salud, no con lo estético, ¿no? Como que cuando uno dice, ¿para qué estoy haciendo esto? Porque tiene que ver con la salud, sobre todo con la salud a nivel que pase el tiempo, cada vez cobra más importancia, ya no tiene que ver con lo estético, con mi deseo de saciar algo rápidamente. Otra cosa que nosotros les contamos a los pacientes, que siempre que uno inicia un cambio de hábitos, y ahora presento en la Feria del Libro el libro Hábitos, y ahí cuento que para cambiar un hábito necesitas una señal. Claro. O sea, algo te tiene que hacer un clic en la cabeza, ¿no? O no te gusta lo que ves en el espejo, o
o no te sentís deseado, o te aparece una enfermedad o un análisis de laboratorio. Bueno, nosotros lo que intentamos es, con nuestro score de síntomas, le brindamos a la población información que antes no existía. Che, mirá, tu migraña, tu cansancio y tu retención de líquido tienen que ver con lo que comes y en 8 días se pueden desaparecer, ¿no? Entonces, yo le llamo dentro de los hábitos es la señal, pero también tiene que estar la zanahoria, y nuestra zanahoria es muy cercana. A los 8 días vos haces esta dieta y si tenés los síntomas tenés 80% de posibilidades de que desaparezcan todos los síntomas y tengas un cambio hermoso en tu salud. Bueno, creo que está bueno esto, ¿no? Entender el impacto que tiene la alimentación y es de alguna forma una decisión, porque creo que para tomar este camino, uno puede entender por el libro, entender que funciona, pero hay una decisión previa que tiene que tomar el paciente, hacerse cargo, ¿no? y agarrar las riendas de su salud. Es un momento en el cual el reseteo es un momento en el cual el paciente decide hacerse cargo de su salud y decide probar, empoderarse de su salud y probar cosas que pueden hacerle bien. Y no quiero dejar de contarte que, hablando del ánimo, hay muchas personas, y esto es una de las cosas que más me moviliza, muchas personas que mejoran su ánimo. Claro. Hemos ayudado a personas a revertir depresión, ansiedad, insomnio, porque no todas, por supuesto, pero hay algunas específicamente, en especial aquellas que tienen algún síntoma digestivo o extradigestivo de los que te mencioné, hay algunas que tienen cambios muy, muy sorprendentes, y eso es algo muy lindo de presenciar como médico. Me parece que bueno, nosotros estamos ahí inmersos en Occidente, si uno se fuese a Oriente tal vez está mucho más habilitado el tema de una planta medicinal, se mira mucho más la naturaleza, lo que aparece son cosas nuevas que en algún momento se explicarán. Yo les llamo medicina moderna, es la medicina que integra lo alternativo, lo complementario, las plantas, las terapias energéticas y todo el mundo de las plantas y cosas novedosas a la medicina dura, ¿no? Y eso creo que es un poco mi misión, un poco integrar y tratar de transmitir a las personas que también hay cosas que todavía la medicina no las está contando, que son muy, muy efectivas. Y yo, dentro de nuestro reseteo tiene el pilar de la alimentación, pero después está el pilar de la gestión del estrés, en el cual los pacientes, cuando cursan este reseteo, les pedimos que mediten todos los días y les mandamos meditaciones guiadas para que hagan 10 minutos por día obligatorias, y después que hagan ejercicio todos los días, aunque sea 10 minutos, para hacerse el hábito. Entonces, esa combinación del ejercicio, que es una herramienta que nadie duda que es increíble para nuestra salud, la meditación, que tampoco ya la ciencia misma ya no tiene dudas que todos deberíamos meditar un ratito todos los días por todos los enormes beneficios que tiene, y lo último es algunos suplementos que pueden ayudarnos mucho. Por ejemplo, hay algunas personas que previa consulta con su médico recomendamos que usen magnesio óxido, citrato, en especial aquellas que tienen insomnio, ansiedad, migraña, fatiga, calambres, reflujo, constipación, síndrome premenstrual. Y el cambio puede ser muy impresionante. Eso es otra de las cosas que a mí me encanta difundir, porque realmente hay gente que el magnesio le cambia la vida. Sucede que tenemos 50% de la población deficitario de magnesio, aún con análisis de sangre normal. Y es casi imposible darse cuenta, salvo con los síntomas y la prueba terapéutica. Bueno, gracias Facu. Bueno, un mega destacado. Hoy el intestino, Facu Pereira, pero para hacer honor al intestino. Gracias.